La calidad de la democracia se ha deteriorado desde hace mucho tiempo, o quizás nunca ha tenido la suficiente calidad por la incapacidad de atajar las pulsiones narcisistas, egoístas e individualistas del propio hombre, que se deslizan en sentido contrario a la esencia de la democracia, que es el sentido comunitario de pertenencia. La democracia entraña incorporar la diferencia sin anularla, pero esta diferencia no puede poner en peligro a la misma democracia, que implica pluralidad en orden, diversidad en la unidad, individuación en la totalidad. Al final de cuentas, si educar tiene que ver con un acto comunitario que debe impulsar el desarrollo de los individuos en sociedad e incidir en un crecimiento público, estamos ante la era del fracaso de la democracia como el estadio más ordenador de la vida en sociedad y, por ende, del acto educativo para aprender a vivir en sociedad y fortalecer el lazo social. Es innegable que la discusión sobre la democracia real es un asunto que debe entrar en un debate permanente, tanto conceptual como práctico, al igual que el papel que ha venido desempeñando los poderes mediáticos en la democracia. Si bien podríamos pensar que estos debates son temas exclusivos de la arenga intelectual y que le corresponden a los académicos e intelectuales hacerlo, esto no es así, ya que la democracia no es una estación de términos, sino de permanente movimiento de la vida del hombre en sociedad, por lo que no se puede pensar que solo es una discusión académica, sino también de comportamiento, actividad familiar, acciones cotidianas, cultura, en fin, de todo lo que implique formas de actuar y organizar la vida pública, de construir los espacios públicos para el diálogo y el debate. Es decir, paralelo al debate académico hay que ir acotando y haciendo a un lado todo lo que va en sentido contrario a la democracia. México vive una transición democrática que llanamente significa el tránsito de un régimen de simulación democrática hacia otro de auténtica democracia. Un momento histórico que se le ha denominado la Cuarta Transformación de México, y tiene que ver con que antecedieron 3 momentos de inflexión en la historia de México: la independencia, la reforma y la revolución. Los 3 grandes movimientos sociales ocurridos en México que hicieron transitar a México de forma violenta de un estadio de cosas a otro totalmente diferente. La independencia de la servidumbre a la península ibérica, a la autonomía y el intento de construir un Estado propiamente mexicano. La reforma, que establece la secularidad de las instituciones públicas y el gobierno, es decir, la separación entre el Estado y la Iglesia, y el fin de la dictadura de Santa Anna. Y la revolución, un movimiento violento que pone fin a la dictadura de Porfirio Díaz e instaura un sistema democrático, entre comillas. Este último movimiento se degeneró y terminó por instaurar una especie de dictadura perfecta del sistema presidencialista mexicano. Desafortunadamente parece que esa transición adolece de memoria histórica, en el sentido que los hechos históricos, por muy evidentes que parecieran, en ocasiones se olvidan que si se analizan podríamos darnos cuenta que México no vivía en una verdadera democracia, donde el poder público respondiera a los intereses de las mayorías y del bien común, sino todo lo contrario. Servía la democracia para legitimar un régimen de corrupción y de beneplácito a los intereses privados del poder fáctico. Hay pues en esa transición o hito histórico una lucha permanente entre los poderes fácticos que quieren volver al pasado status quo y los que asumen la postura de construir un estadio político democrático verdadero y las condiciones institucionales, conceptuales y culturales de un verdadero comportamiento social democrático. El escenario estrambótico actual nos deja desafortunadamente ver lo lejos que estamos de un auténtico debate democrático y una praxis que nos encamine hacia una auténtica democracia. Escenario que representa una petición de principio, puesto que se necesita una democracia verdadera para llegar a establecer una democracia verdadera. Por eso digo que el debate no tan solo es intelectual y académico, sino también práctico, por lo que debe correr paralelo al debate académico e intelectual sobre la democracia, la praxis que debe apuntar a la reordenación de las conductas, formas, denuncias de elementos que se infiltran pareciendo un aparente fortalecimiento democrático y que no son más que formas encubiertas para infiltrarse en el juego del poder público.
contraviniendo el auténtico debate democrático. Como le estoy señalando, el escenario político en México, a partir de la pérdida del poder público de la vieja y degenerada clase política y la llegada al poder público de Andrés Manuel López Obrador a finales del año 2020, se divide abiertamente en dos frentes. Por un lado, un bloque opositor neooligárquico representado por una alianza de los dos otrora grandes partidos políticos PRI y PAN. Se suma a esta alianza opositora un partido remanente de la corriente democrática que vivió el PRI en los años 80, el PRD. Antes de esa alianza sui generis, paradójicamente PAN y el PRI eran los grandes enemigos políticos. Competían y se relevaban el poder público en los últimos 30 años. Podemos decir que esa alianza confirma lo que ha venido diciendo y señalando el presidente Obrador, que son la misma cosa, que representan una misma naturaleza perniciosa e incapaz de asumir su mea culpa en la crisis pública que vive México. Asimismo, se suma a esta alianza opositora gran parte del poder mediático encolorizado por la pérdida de los privilegios y del presupuesto que recibían del pasado régimen. Y por último, podemos percatarnos que esa alianza es promovida abiertamente y auspiciada por los poderes fácticos del poder económico, quienes siempre utilizan a la política y a los políticos, particularmente a esa clase política en franca degeneración, para mantener sus riquezas e incrementarlas. Por eso vemos cómo México terminó siendo un país con esos pocos hombres de negocios que ostentan actualmente más del 50% del PIB y una inmensa mayoría distribuida en pobres y clase media incipiente, revelando con eso la nula justicia social y la repartición democrática de las riquezas en la historia reciente del México posrevolucionario. El otro frente es el que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pese a formar parte de esa corriente democrática al interior del PRI, fue consolidando y representando la alternativa del hartazgo del pueblo mexicano al anterior régimen, apoyándolo para un triunfo abrumador en las elecciones presidenciales del 2018. Viene a ser entonces Andrés Manuel López Obrador quien representa la esperanza de consolidar esa transición democrática y quien libra una cruenta lucha contra el bloque opositor, quienes desafortunadamente aún no entienden que el único escenario válido para la lucha política es aceptar la transición democrática y la perspectiva de construir un nuevo régimen democrático transparente y eficiente para enfrentar la grave crisis pública que vive México. Visita resultados Veracruz.